la grabación de la clase. Vamos a iniciar con tema nuevo, ¿sí? Entonces vámonos al... ¿cómo le dicen esto? A lo último que revisamos, que era lo de la 113. Sí, para avanzar hacia la nueva temática. Entonces, después de acabar los ejercicios, bueno, aquí vienen un par de actividades experimentales que bueno, pues las tendremos que omitir dadas las circunstancias, y vamos a empezar por acá en el tema de caída libre, ¿sí? Entonces, caída libre, digamos, es bastante sencillo. Una de las interacciones básicas que hablábamos en la introducción y clasificación de la física es la fuerza de gravedad, ¿sí? Desde el punto de vista clásico, se asume o se supone que las masas de los objetos producen la atracción gravitacional. Entonces, en principio, cualquier material, cualquier sustancia, cualquier objeto que tenga masa produce campo gravitacional y por lo tanto va a ser capaz de atraer otros objetos. Desde el punto de vista de la física moderna, como se entiende, es que la gravedad es una manifestación de la curvatura del espacio-tiempo, que de alguna manera lo que significa es que el espacio, en lugar de ser plano, ¿sí? Tiene curvas. Eso es todo lo que significa. Entonces las trayectorias de los objetos tienden a seguir estas curvas, ¿no? Entonces cuando algo cae, literalmente encuentra una de estas curvas y se va por ese camino, ¿no? Entonces esas son las visiones clásicas, clásica y la visión moderna de la gravitación, ¿sí? Y muy importante hacer la siguiente aclaración: las fórmulas que vamos a ver aquí son fórmulas muy simplificadas, digamos, muy que contiene la descripción elemental. Entonces esas fórmulas no consideran los efectos de la resistencia del aire. Los efectos de la resistencia del aire, ya para un cálculo físico de un problema de tiro vertical, caída libre o tiro parabólico, son fundamentales. Pueden llegar a ocasionar, digamos, diferencias serias en lo que uno observa. Entonces, para ver esto, digamos, para tenerlo más en cuenta, vamos a ver el siguiente video en YouTube, ¿sí? Ya lo debo de tener aquí en el historial. El día de hoy te impactarás con uno de los experimentos. Dejen compartirles el audio. Siempre se me olvida compartir el audio. Sale, entonces ahí va el video. El día de hoy te impactarás con uno de los experimentos más sorprendentes que se han hecho, y podemos apostar a que el resultado será inesperado. Todos hemos escuchado algo acerca de la caída libre, ya sea por la escuela o por películas, pero el día de hoy llevaremos este concepto a otro nivel. La caída libre la experimentamos todos los días. Es tan simple como dejar caer un objeto y ver el efecto que resulta gracias a la gravedad. Como sabes, según el tipo de objeto y según su peso, forma y tamaño, caerá a una velocidad diferente al resto. Porque claramente no es lo mismo tirar una hoja de papel que tirar un martillo. ¿O sí lo es? Bueno, el día de hoy veremos cómo el físico Brian Cox pone a prueba esta teoría, y para ello se realizará este experimento en esta base especializada creada por la NASA. Se dejarán caer un par de plumas junto con una bola de boliche para ver cuál de los dos caerá primero. Puede que el resultado parezca evidente, pero créenos, no es así. Antes de ver esta prueba, coméntanos, ¿cuál de los dos caerá primero? La respuesta correcta recibirá un corazón. Así es, tal y como se esperaba, la bola de boliche cayó primero. Al parecer era algo evidente, ¿cierto? Pero, ¿qué pasaría si ahora eliminamos un pequeño factor como el aire? Para hacer esto, se necesitan alrededor de 3 horas para bombear fuera los 8000 pies cúbicos de aire que hay en la cámara. Y una vez conseguido esto, tendremos algo muy parecido a las condiciones lunares, donde solamente la gravedad va a hacer efecto. Y nuevamente te preguntamos, ¿qué crees que pasará? ¿Caerán al mismo tiempo o nuevamente la bola de boliche va a caer primero? 4. Cameras on. 2, 1. Release.
Así es, este experimento es totalmente real. Ambos objetos caen a la misma velocidad. Increíble, al eliminar el aire ya no hay fuerza que los detenga. Simplemente son el resultado de la gravedad. Y curiosamente, esto es lo que pasaría en la Luna. Y de hecho, el astronauta David Scott, comandante de la misión Apolo 15, fue uno de los afortunados de experimentarlo en la propia Luna, dejando caer una pluma junto a un martillo. No olvides suscribirte si te ha gustado este video. Publicamos contenido muy interesante toda la semana. Déjanos un like y nos vemos la próxima. Sale, chicos, entonces ahí lo vieron de forma completamente experimental. El aire, digamos que es un factor importante a considerar, por supuesto, en las descripciones físicas de los tiros verticales y la caída libre, pero bueno, nosotros vamos a ignorar ese efecto, ¿sí? Y la razón de hacerlo es básicamente, no es porque las fórmulas sean más difíciles, o sea, pues sí son fórmulas a lo mejor más complicadas, pero el detalle principal que tienen esas fórmulas es que contienen términos con funciones exponenciales y logaritmos. Entonces ese tipo de objetos matemáticos, de hecho los van a estudiar, pero los van a estudiar hasta su curso de matemáticas 4, ¿sí? Entonces básicamente esa es la razón por la cual no haremos uso de esas fórmulas. ¿Alguna duda o comentario sobre el video o lo que se acaba de mencionar? No, profe. Sale, entonces le avanzamos, ¿sí? Lo siguiente a considerar, las fórmulas que vamos a utilizar, o bueno, de las fórmulas creo que hablaré un poco más adelante, primero me adelantaré a esto, ¿sí? Uno de los efectos más importantes que tiene la viscosidad o la fricción del aire es conocido como el problema digamos, de la velocidad terminal. Resulta que hay una máxima velocidad con la cual tú puedes caer, digamos, dado el fenómeno de atracción gravitacional o de la caída libre, ¿no? Entonces, vamos a poner un ejemplo de cómo funciona esto. Esta fórmula ya la habíamos usado, ¿sí? De hecho, estas fórmulas del recuadro verde son todas las fórmulas que vamos a necesitar para resolver los problemas de caída libre, ¿sí? Para familiarizarse rápidamente con esas fórmulas, lo principal que quiero que observen es que las fórmulas funcionan a través de una analogía. Por ejemplo, en la tarea que venció el día de ayer y que estuvimos discutiendo algunas de las dudas, vimos que usábamos, por ejemplo, esta fórmula, ¿no? Entonces, la caída libre es un tipo de movimiento que se categoriza como movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces cae dentro de los casos que estuvimos explorando, nada más que resulta ahora en movimiento vertical y no horizontal. Por lo tanto, la variable D, que la estamos usando para distancia o desplazamiento, la cambiaremos por la letra H, que ahora va a describir altura o la posición vertical, ¿sí? La velocidad inicial del objeto, bueno, aquí hablábamos de una velocidad horizontal, aquí hablaremos de una velocidad vertical. Entonces poco a poco vamos a ir haciendo distinciones en las fórmulas, donde a este le vamos a llamar velocidad inicial en X y a este, para no confundirlo, le vamos a llamar la velocidad inicial en Y o la velocidad inicial vertical. La aceleración de la gravedad es un valor conocido y, digamos, para efectos prácticos que no varía demasiado, ¿sí? Es un valor prácticamente fijo, y vamos a estar utilizando 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces los problemas de tiro vertical y caída libre tienen una ventaja a comparación de los problemas de movimiento horizontal. En el movimiento horizontal les estuve haciendo mucho hincapié en que lo primero que debemos de conocer es la aceleración del objeto, ya que casi todas las fórmulas, prácticamente todas las fórmulas, contienen a la variable aceleración. Como aquí la aceleración siempre es conocida, no tienen que calcular la aceleración. Entonces eso de alguna manera nos va a quitar este problema de no conocer este dato, ¿sí? Entonces esta G siempre vale 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Dependiendo dónde coloquemos el sistema de referencia y cómo es que planteemos, digamos, la resolución del ejercicio,
En algunas ocasiones le daremos un signo positivo a la gravedad y en algunas otras ocasiones, dependiendo de la interpretación, le daremos un signo negativo. Entonces, parte fácil de los problemas de movimiento vertical, nunca hay que calcular aceleración, siempre es 9.8. Parte latosa o parte complicada, hay que discernir cuándo vamos a usar el signo más o cuándo vamos a utilizar el signo menos. ¿Sí? Profe, dijo aceleración. Sí, el movimiento, el tiro vertical es acelerado. Nada más que esa Ok, aceleración le llamamos aceleración gravitacional y en lugar de usar A, usamos G minúscula, ¿no? pero sí la puedo poner yo en mi libreta como aceleración, ¿no? Ah, sí, sí, la puedes poner como la aceleración en este caso. Nada más que hay que considerar para no cometer errores que en general los de movimiento horizontal, las aceleraciones como vieron en cada problema es diferente, mientras que en el tiro vertical la aceleración siempre es 9.8. Gracias. ¿Sale? ¿Alguna otra duda o comentario? Bueno, si no, proseguimos. Entonces vamos a regresar a esto de la caída vertical para ejemplificar cómo es que despreciar la fricción del aire también bajo ciertos problemas extremos nos puede llevar a errores graves. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Voy a tomar la fórmula de velocidad final, ¿sí? Y vamos a pensar en el siguiente caso. Hay un paracaidista, se lanza desde muy arriba, suficientemente arriba como para que logre caer un tiempo, digamos, lo suficientemente largo. Aquí por simplicidad, para obtener el valor de la velocidad que va a ir alcanzando, voy a utilizar a la gravedad positiva, ¿sí? Por esta ocasión. Entonces vean que aquí puse más 9.8 metros segundo al cuadrado, ¿sí? Como se va a dejar caer desde el reposo, la velocidad inicial de su caída libre va a ser de 0 metros por segundo. Y bueno, aquí la pregunta, ¿alguien de ustedes se ha lanzado o conoce a alguien que se haya aventado en paracaídas? Que nos pudiera decir más o menos cuánto tiempo duran en el aire, como cuánto tiempo dura antes de que abran el paracaídas en caída libre. Creo que por ahí escuché muy bajito, como 2 minutos me parece. ¿Hay alguien que tenga otro número? Digo ahí como para tantearle. Es 1 minuto en lo que estás en caída libre. Por ejemplo, más o menos alrededor de 1 minuto. Entonces, pensemos en el punto medio, ¿no? Por ejemplo, un familiar no hace demasiado tiempo se aventó una prima y nos decía que había 2 paquetes, ¿no? Que había un paquete que te lanzabas desde más arriba y durabas en caída libre como 4 minutos, y había un paquete más económico que durabas en caída libre antes de abrir el paracaídas alrededor de 2 minutos. Entonces voy a usar ese valor. Supongamos que alguien cae alrededor de 2 minutos, de hecho es un tiempo bastante razonable, ¿sí? Y vamos a ver cuánto nos da esta cuenta. Vamos a hacer 120 por 9.8. Y eso van a ver que nos da el siguiente número, 1176 metros por segundo. Y vamos a pensar si esto tiene sentido. La velocidad del sonido es de 300 metros por segundo. O sea, esta es la velocidad aproximada con la cual puede salir una bala disparada de un arma de fuego, para que se den una idea. De hecho, las balas, las armas de fuego, alcanzan incluso velocidades más altas que las del sonido. O sea, 400, como límite quizás 500 metros por segundo. ¿Ustedes creen que una persona que se lanzó de paracaídas después de 2 minutos de estar cayendo va a prácticamente 1 kilómetro por segundo? O sea, esto es 1 kilómetro por segundo, si lo escribimos así. ¿Ustedes creen que una persona puede alcanzar una velocidad de 1 kilómetro por segundo? Sí, corriendo no. En caída libre, no, corriendo obviamente no. O sea, lanzándose de un paracaídas. 1 kilómetro por segundo, ¿eh? No, es mucho, no. Eso es muchísimo. De hecho, a esta velocidad, o sea, algo que ya se mueve a la velocidad del sonido, el aire lo calienta por la fricción. O sea, por el choque del aire con el objeto,
produce elevación de temperatura. Seguramente habrán visto esas películas donde el transbordador o el cohete quiere regresar a la luna y si quiere regresar a la Tierra y si no entra en un ángulo adecuado, no baja la velocidad, la nave espacial se achicharra, se quema. Entonces, se los aseguro, una persona moviéndose a esta velocidad se va a empezar a calentar y va a morir quemada por la pura fricción con el aire, ¿sí? Entonces, esto es uno de los fallos garrafales que tiene la fórmula y por eso es muy importante que si van a considerar utilizar esta fórmula para describir una situación real, piensen que son tiempos cortos y velocidades cortas las que puede manejar, ¿sí? Esto de aquí, pues básicamente es Mach 3, ¿sí? Entonces, ya en la realidad, cuando una persona se lanza en paracaídas, llega un momento donde la fuerza de fricción del aire logra igualar a la fuerza de la gravedad. Resulta que la fricción con el aire es proporcional a la velocidad. Entonces, cuando tú adquieres ya mucha velocidad, la fuerza de fricción iguala completamente a la de la gravedad y entonces ya no puedes ganar más velocidad y adquieres lo que se conoce como una velocidad terminal. Entonces, la máxima, en promedio, una velocidad terminal en caída libre es alrededor de 200 kilómetros por hora o 55.5 metros por segundo. Entonces, esto es lo más rápido que sus cuerpos se pueden mover en un ambiente de aire sin que vayan a sufrir una quemadura o algún tipo de lesión o se desmayen, ¿sí? Entonces, lo más importante de esto que les estoy diciendo es tengan criterio cuando utilicen estas fórmulas, ¿sí? Estas fórmulas son para casos simples, para casos muy sencillos, y no pretendan que las puedes aplicar, por ejemplo, para ya describir cómo se mueve de a de veras un avión, ¿no? O algo, o un objeto que empieza a lidiar con velocidades relativamente altas. Entonces, no sé si hay alguna duda con las fórmulas o con el concepto de velocidad terminal. Bueno, en caso de que no, vamos a mencionar esto último. Vamos a revisar problemas de tiro vertical y de caída libre. ¿Sí? Diego, creo que se te prendió tu cámara. Sí, está. Sale, gracias. Y de estas fórmulas de acá, bajo ciertas condiciones, se van a transformar en estas fórmulas de acá. Nada más que estas son, yo les digo, las fórmulas de casos límites. O sea, hay veces que les van a pedir calcular una altura máxima o un tiempo de subida o un tiempo en el aire o un tiempo de vuelo. Entonces, todas estas fórmulas que están aquí en los recuadritos de colores salen automáticamente de las verdes, ¿sí? Entonces, más que darles un cerro de fórmulas, va a ser más simple o va a ser más sencillo que nada más trabajemos con estas 5 y que yo y con los ejemplos vayamos mostrando cómo es que estas fórmulas para casos especiales se van convirtiendo en estas de por acá. Ya para una cuestión de examen, si les piden una altura máxima y ubican bien los datos, pues pueden ir directamente a la fórmula del recuadro amarillo. ¿Sale? Entonces vamos a empezar a revisar los ejemplos, ¿no? Entonces, para este tipo de problemas va a ser muy conveniente que hagamos algún tipo de dibujo o ilustración para no perdernos en lo que estamos haciendo. La dificultad de estos problemas no son las fórmulas en sí o los despejes que uno tiene que hacer. El mayor problema que tienen estas fórmulas, su manejo, es colocar correctamente el sistema de referencia para, digamos, desarrollar el ejercicio, ¿sí? Entonces, aquí va a ser muy importante que digamos dónde va a estar nuestro 0,0. Entonces, digamos que para iniciar me voy a llevar esto, abriré otro editor de ecuaciones para irlo haciendo todo paso por paso. Y bueno, esta situación de aquí ilustra el texto que está escrito por acá. Dice, una niña deja caer una pelota desde una ventana que está a 60 metros de altura sobre el nivel del suelo, ¿sí? Nos piden calcular dos cosas: qué tiempo tardará en caer y con qué velocidad se va a estrellar, ¿sí? Entonces eso es lo que nos pide el problema, ¿sí? Y lo vamos a resolver de dos formas. Primero voy a hacer la manera sencilla, ¿sí? Y siempre que hagan un problema de este estilo de caída libre, les recomiendo que el sistema de referencia lo pongan justamente desde donde van a dejar caer el objeto,
Entonces digamos que el sistema de referencia va a estar colocado ahí. Bajo esas condiciones, ¿sí? Vamos a describir los siguientes datos. Entonces el primer dato va a ser que la altura corresponderá a menos 60 metros. Si están de acuerdo que son menos 60 metros o no están de acuerdo con eso. Sí. ¿Sí? A todos les queda súper claro que es menos 60 metros. Y no más 60. O sea, así estaría mal. Así está bien. Piénsenlo, analícenlo. No, a mí no me queda claro por qué. O bueno, supongo que es porque va para abajo, ¿no? Si va para abajo es menos y si va para arriba es más. Paola. Muy bien. De hecho, esa es la dificultad de estos problemas. Básicamente estar vigilando los signos de los datos que nos dan los textos. Porque si regresamos al libro, ¿sí? O sea, vean que aquí nunca nos habla de menos 60 metros, nos dice que el edificio mide 60 metros. Ese menos, nosotros de alguna forma como que lo tenemos que pensar o lo tenemos que deducir, ¿sí? Y es menos 60 porque el sistema de referencia lo puse ahí, ¿sí? Se fue colocado justo desde donde se deja caer la pelota. Entonces, si medimos esta distancia, pues la medimos para abajo y correcto es un signo negativo, ¿sí? La gravedad es, digamos, una aceleración que tiene que ver con que el objeto gane velocidad hacia abajo. Entonces, como va hacia abajo, la G la vamos a poner para este caso negativa. O sea, menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Y los datos que nos pregunta, el problema no lo dice, pero la velocidad inicial vertical del objeto, o sea, inicial vertical, en este caso, pues va a ser de 0, ¿no? Porque lo dejamos caer desde el reposo. O sea, no es lanzado hacia abajo, ni tampoco es lanzado hacia arriba. Lo primero que nos pregunta el problema es el tiempo de caída. Entonces, para el inciso A, nos están pidiendo que calculemos el tiempo con el cual tarda en caer. Y revisamos los datos, tenemos altura, gravedad, velocidad inicial, tiempo. Entonces la fórmula que vamos a necesitar es esta. La altura es igual a la velocidad inicial en y multiplicado por el tiempo más gt cuadrado sobre 2. ¿Sí? Entonces vamos a sustituir los datos en un siguiente paso. Entonces vuelvo a copiar esto de aquí. Y en este caso la altura va a ser de menos 60 metros, o sea la posición a la cual buscamos llegar. Este dato va a ser 0, que por esto nos va a dar un 0. Entonces lo desaparecemos, ¿sí? Para que nos quede así. Esta gravedad es el menos 9.8 que tenemos por aquí. Este tiempo es el dato que estamos buscando y ese 2 es parte de la fórmula. Para acabar de despejar la fórmula, la voy a escribir al revés. Voy a poner esto aquí y voy a poner menos 60 por acá. Y completando el despeje nos va a quedar que el tiempo es igual a la raíz cuadrada de... O sea, ¿por qué nos queda raíz cuadrada por esta potencia al cuadrado, no? Entonces de este lado ya tenía este número, entonces va arriba. Este 2 aquí está dividiendo, entonces del otro lado debió de haber pasado previamente multiplicando. Entonces nos queda un 2 arriba. Y este menos 9.8 que aquí estaba dividiendo, pues acá tiene que estar multiplicando. ¿Sí? Y vean aquí lo importante, tengo negativo arriba, negativo abajo, menos entre menos nos da un signo más. ¿Sí? Y nos va a salir bien el problema. Entonces hacemos en este caso 60 por 2 da 120 y 120 entre 9.8 da 12.24. La raíz cuadrada de 12.24 es 3.499 y estos son segundos. Ese es el tiempo que tarda en caer. Y seguramente el libro les habrá puesto 3.5 segundos. ¿Alguna duda con el inciso A? No, profe. Sale, perfecto. Inciso B. La velocidad final
con la que llega, ¿no? Con la que se estrella. Entonces, la velocidad final tiene esta fórmula, ¿sí? Que ya la habíamos usado acá previamente, es esta. Entonces, solo hay que sustituir los datos. Esta fórmula de aquí va a ir quedando, la velocidad inicial es 0, entonces la voy a quitar. G es menos 9.8, o sea, esto de aquí. Y aquí sustituimos el tiempo que calculamos en el inciso anterior, ¿sí? Entonces multiplicamos ese tiempo por 9.8 y nos va a dar la siguiente velocidad: 34.292 metros por segundo. Y ahí tenemos el primer problema resuelto. ¿Alguna duda? Bueno, entonces, en caso de que no, vamos a introducir un nuevo aspecto, ¿sí? No lo pienso trabajar todos los problemas así, digamos que momentáneamente por haber sido el primero, ¿sí? Pero acuérdense, todos los problemas de caída libre que les digan que el objeto se dejó caer y les pidan, en este caso, calcular el tiempo de caída, este es el truco: colocar el sistema de referencia desde el punto donde se deja caer el objeto. Ahora, supongamos que alguien dice, no, ¿sabes qué? Yo lo quiero poner abajo, ¿sí? O sea, yo quiero poner el sistema de referencia al lugar donde va a llegar la pelota. Entonces, bajo ese esquema, estos datos van a cambiar un poco. Para empezar, esta altura pues ya va a ser un número positivo. Entonces ahí le pongo un signo más, ¿sí? Y aquí hay una, digamos, una cuestión muy importante, o sea, que por haber cambiado el sistema de referencia no va a ser obvio. Esta fórmula, de hecho, está incompleta. Desafortunadamente no es la fórmula completa. El libro de Pérez Montiel la maneja así, porque es más fácil de aprenderla así, pero la manera correcta de escribir la fórmula es la siguiente. Como trabajamos con planos cartesianos, en lugar de h vamos a usar una y, ¿sí? Y a esta fórmula le falta una variable que es la altura inicial. Entonces aquí a Pérez Montiel se le olvidó contar que ahí hay que agregar esta cosa, ¿sí? Lo que pasa es de que las posiciones iniciales en los problemas siempre las hemos manejado como 0, ¿sí? Y no había hecho falta mencionarlas hasta ahora. Entonces, bajo este esquema, esta altura, ¿cómo se llama? Que estamos midiendo desde aquí, en realidad va a ser un 0, ¿sí? O sea, al punto donde va a llegar la pelota, que es h, es 0, o sea, piénsenlo bien, va a llegar al origen, ¿no? Y aquí le tendríamos que agregar el siguiente dato: h inicial es igual a 60 metros, y esta es positiva porque se encuentra la pelota por acá. Entonces vean que, aunque podemos deducir o plantear bien el problema, ya se empezó a complicar. La fórmula ya creció, ya tuvo que cambiar, y ya empezamos a hacer aparecer datos que no habíamos tenido que lidiar o batallar con ellos previamente, ¿sí? Entonces, la manera más usual en la que se encuentra en esta fórmula, esas h's nada más las cambian por unas y's, ¿sí? Y a esta fórmula también le falta agregarle tiempos iniciales y tiempos finales, pero eso se los voy a enseñar ya hasta el final del parcial, hasta que tengamos buen manejo de todas las fórmulas, porque si eso uno lo pone desde el principio, los alumnos lo que hacen es mentársela al profe, ¿no? Y obviamente perderse en el proceso. Entonces, ya con todo esto que acabamos de platicar aquí, la sustitución que deberíamos hacer es a la posición donde quiere llegar la pelota, es 0. O sea, vean que ya no se vio tan sencillo. Esto de aquí nos da un 60. Este de aquí se va a hacer un 0 porque no se lanza el objeto con velocidad inicial. Y este término de aquí, sí va a ser idéntico al que sustituimos por acá, que es este. Entonces este de aquí lo copio acá, ¿sí? Y si hacemos un pasito más,
este de aquí está sumando, pasa restando del otro lado y ya llegamos nuevamente al mismo camino. Entonces vean todo lo que se nos complicó por no haber puesto el sistema de referencia, digamos, en un punto adecuado. En cambio, cuando el sistema de referencia lo pusimos acá, las cosas fueron muchísimo más sencillas. Entonces, ¿alguna duda de cómo colocar el sistema de referencia para este caso? Bueno, entonces vámonos al ejemplo número 2. ¿Sí? Ejemplo número 2. Y bueno, aquí está cómo lo hace Pérez Montiel. No más que Pérez Montiel, ¿cómo se llama? Lo hace con trampa. Vean que aquí H le pone 60 y luego aquí ya le puso menos 60, ¿no? Y el libro no dice por qué. Y bueno, ahí en la explicación espero que ya haya quedado mucho más claro por qué el libro, o sea, por qué hubo este cambio de signo que el libro no les explicó. Ahora vámonos para acá. Problema número 2. Una maceta cae desde la azotea de un edificio y tarda 4 segundos en llegar al suelo. Entonces, el dibujo de esta situación sería algo como esto. ¿Sí? Aquí está la azotea del edificio. Van a dejar caer una macetita. Y ahora queremos saber la altura del edificio, sabiendo que el tiempo que tarda esto en estrellarse fue de 4 segundos y también nos piden la velocidad final. Entonces ya vimos que los problemas de caída libre, el sistema de referencia simplifica mucho las cosas, colocarlo desde el punto donde se deja caer el objeto. Entonces, respetando eso, vamos a hacer un nuevo problemita. Sí, adelante, ¿quién habló? Se escucha muy bajito. Si puede hablar un poco más fuerte. Sí. ¿De dónde sacó el 9.8? El 9.8. Ese 9.8 es lo que siempre vale la aceleración en los problemas de caída libre. Y en los problemas que vamos a hacer, esa letra, ese 9.8 jamás va a cambiar cuando aquí sea movimiento vertical. Ok, sale, gracias. Sale. Entonces ese 9.8, pues digamos que hay que... Bueno, no es difícil aprendérselo de memoria, pero sí hay que tenerlo ahí de memoria básicamente. Y como es un dato fijo, por eso los problemas jamás les dice, o sea, aquí en el texto jamás les pone el 9.8 y el 9.8 ya se los pone ahí, ¿no? Bueno, Pérez Montiel ya sabe cómo funciona la cosa. Entonces, del número 2, los datos van a ser estos. Nos están preguntando la altura, la gravedad menos 9.8 porque va a apuntar hacia abajo de acuerdo con nuestro dibujito. ¿Sí? La velocidad inicial con la que empieza a caer el objeto es de 0 y el tiempo que tarda en caer es de 4 segundos. Entonces vamos a retomar otra vez la misma fórmula. ¿Sí? Y para este caso, permítanme, dejen igualar el de aquí. Y ahora para este caso, lo que va a suceder en la sustitución, como nos piden la altura, pues ya no hay que hacer ningún despeje ni nada. Esto de aquí se hace un 0. Aquí nos queda el 9.8. Bueno, menos 9.8. El tiempo es 4 segundos. Y nada más hay que resolver eso con la calculadora. 4 al cuadrado da 16. Por menos 9.8 da menos 156.8 entre 2. Entonces quiere decir que la velocidad del edificio, perdón, que la altura del edificio es de 78.4 metros. Para calcular la velocidad final vamos a ocupar esta fórmula de aquí. La velocidad inicial ya sabemos que es 0. Entonces esto de acá desaparece. Aquí nos queda menos 9.8 y aquí nos queda el tiempo de 4. Entonces nada más hay que hacer 9.8 por 4 y eso da, ya con el signo negativo, menos 39.2. Y el signo negativo pues significa que la velocidad va hacia abajo, ¿no? O sea que el objeto está cayendo.
Y ahí tenemos la velocidad final. ¿Alguna duda con el ejercicio número 2? No, profe. Sale. Entonces, último ejemplo y con esto termino la clase. Caso número 3. Se lanza verticalmente hacia abajo una pelota al vacío con una velocidad de 5 metros por segundo. Ya para este no voy a hacer dibujo, pero hagan de cuenta que eso cámbienlo por una pelota y se le imprime una velocidad inicial, ¿no? Entonces, para este tercer problema, los datos van a ser los siguientes. Nos están preguntando qué velocidad va a llevar a los 3 segundos. De hecho, esto supongo que lo quitaré de aquí. O sea, esos son los dos datos que sabemos ya certeramente. Y en este caso la velocidad inicial ahora no es 0, es de menos 5 metros por segundo. ¿Por qué le puse el menos? Porque lo lanzó hacia abajo. Entonces, otra vez aquí tengan cuidado con lo que les va poniendo el texto y ya con lo que significa. Entonces, vean, aquí le pone un valor negativo, ¿sí? Inciso A. Para el inciso A nos pregunta que al tiempo de 3 segundos, ¿sí? ¿Qué velocidad final va a llevar? Entonces, si el tiempo vale eso, pues ¿cuál es la velocidad final? Entonces, para plantearlo, nada más tomamos la fórmula de velocidad final, que es esta. Y bueno, aquí ya para ganarle un poco de tiempo, porque ya se nos está acabando la clase, pongo la fórmula de velocidad final. Ahora la velocidad inicial es de menos 5. La gravedad apunta hacia abajo, menos 9.8. El tiempo de caída fueron 3 segundos. Entonces, en 3 segundos recorrió esa distancia y el signo negativo significa que la distancia la recorrió hacia abajo. Entonces, ¿alguna duda con el inciso A? Entonces, vámonos al inciso B. El inciso B nos pregunta ¿qué distancia recorrerá entre los segundos 3 y el segundo 4? Entonces, aquí es donde conviene saber esa fórmula que les estaba diciendo. Voy a tomar esto de aquí. Y vamos a necesitar los tiempos ahora 3 y 4 segundos. ¿Sí? 3 y t igual a 4 segundos. Entonces vamos a necesitar esto. Introducir tiempo inicial y tiempo final es muy fácil en estas fórmulas. Donde vean la t, van a poner la resta. Tiempo final menos tiempo inicial. Y donde vean esta t, van a poner también tiempo final menos tiempo inicial. ¿Sí? Entonces, el inciso B se puede hacer de dos maneras. Pueden calcular 2 veces la altura recorrida, primero con 3 segundos, luego con 4 segundos, y las dos alturas que les queden las restan. Es una manera de hacerlo. Y la otra manera de hacerlo, evidentemente más rápida, es con esa fórmula nueva que les estoy ahí inventando, ¿no? Entonces aquí sustituimos los datos. Esta velocidad inicial es de menos 5. Aquí el tiempo final es de 4. Aquí el tiempo inicial es de 3. ¿Sí? Y esto de aquí lo repetimos por acá. Acá va menos 9.8. Y hacemos nuestras cuentitas, ¿no? Entonces, el primero que nos va a quedar va a ser menos 5 metros. ¿Sí? 4 menos 3 nos da 1. Y 1 por 5 pues nos da menos 5. Y luego este signo menos de aquí pues ya lo paso como menos para acá. Y el siguiente término nos va a quedar 9.8 entre 2. Y esto nos va a dar menos 4.9 metros. ¿Sí? Y pues aquí ya para terminar hacemos la resta y nos va a quedar menos 9.9. Entonces esa es una manera de hacerlo. Déjenme ver si me quedó bien. Ay, no es cierto, no me quedó bien.
No se crean, a lo mejor la fórmula no se hace así. Voy a tener que checar eso de la fórmula. Según yo tenía que dar de esa manera. Pero si no, lo podemos hacer de la forma, yo le digo anticuada. Primero lo vamos a hacer con 3 segundos. ¿Sí? Entonces, y bueno, vamos a quitarle estos. Entonces, así sustituyendo los datos, bueno, lo bueno es que ya lo tenía hecho por acá. Con el primer tiempo van a obtener esto, la altura a los 3 segundos. ¿Sí? De hecho, esto lo podemos poner aquí. Y vamos a repetir el cálculo, pero ahora con los 4, ¿no? Entonces vean que es la misma fórmula, nada más que en este caso se utilizan 3 y 4. Y finalmente, para encontrar la altura recorrida, ¿sí? La altura recorrida en este caso, nada más hacemos 98.4 menos 59.1. Y el resultado pues van a ser los 39.3 que les pone ahí el problema. Y creo que ese sí está ahí, menos 39.33. ¿Sale? Entonces, pues eso es todo, chicos. Digamos que nada más hay que ir siguiendo las fórmulas y tener cuidado cómo colocamos los sistemas de referencia. Y aquí detengo la clase.